8:30 de la mañana. Esta semana se dio a conocer que México va a perder 2 posiciones en el ranking de las economías más grandes del mundo y que será desplazado del lugar 15 al 17 en un listado que incluye a 190 naciones del orbe. Será el peor puesto que ha tenido la economía mexicana desde 1998. Vamos a hablar sobre esto con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, bienvenido nuevamente al programa, gusto saludarlo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué se debe, digamos, cuáles serían las explicaciones de que México vaya a perder estas 2 posiciones? Bueno, básicamente es una tendencia que se ha observado en los últimos 3 años sobre todo, en donde evidentemente la falta de crecimiento, los retrocesos que comenzaron en 2019, que se acentuaron durante la crisis del 2020 y que durante los años, los meses que han pasado después de la pandemia, pues la recuperación que México ha tenido, a diferencia de otras naciones, ha sido más débil. Entonces, bajo esa tendencia, lo que se está previendo es que la debilidad del mercado interno, que pesa cerca del 70% de la economía mexicana, pues no es compensada por un sector exportador que es muy dinámico, pero que no alcanza para generar el crecimiento suficiente. Y en este sentido, pues el modelo económico mexicano pues no tiene la capacidad productiva para poder sostener el ritmo de expansión que sí existe en otras naciones, en donde a pesar de que también enfrentan problemas como Irán, pues estas pueden crecer más que en nuestro país. Irán e Indonesia. Me llama la atención que, pues, no sé si estoy simplificando, doctor, usted me dirá, pero sí son 2 naciones en las que la producción de hidrocarburos es una parte importante de la actividad económica. Efectivamente, tienen una tendencia muy clara hacia el sector energético. Sin embargo, en el caso de Indonesia, también hay que señalarlo, se ha buscado industrializar desde hace varios años industrias como la electrónica, maquinaria de equipo eléctrico, mucho en la relación que tiene con naciones como Malasia, Singapur, China, evidentemente, pues le ha permitido ir entrando a esta fase de industrialización y eso le ha a su vez permitido tener una diversificación de su economía que hoy le genera crecimiento económico. En el caso de Irán, está explorando también expandir su economía hacia otros sectores productivos más allá de la parte energética y en este aspecto, pues digamos que están teniendo el éxito de un crecimiento económico sostenido. Ya, ¿qué es lo que tendría que pasar para evitar pues esta caída en posiciones entre las economías más desarrolladas? Bueno, yo creo que en primera instancia reconocer esta tendencia negativa que enfrenta el país. México, no hay que olvidarlo, hace 40 años, al principio de la década de los 80, antes de que entráramos en estas crisis, era la economía 8 del mundo. Entonces, ha sido una tendencia que se está acentuando. Por lo tanto, lo primero es reconocer ese dinamismo. Segundo, me parece que de generar un entorno más propicio para la inversión, tanto privada como del propio sector público. El sector público, en esencia, está haciendo la misma inversión que hace casi 30 años, lo cual pues no es, digamos, no es positivo. Y el sector privado está enfrentando restricciones para poder invertir en construcción, en renovar la parte industrial y evidentemente el sector primario, es decir, la parte agrícola, también necesita mayor capacidad de inversión. Ya, no corremos riesgo de salir del grupo de los 20, ¿verdad? Porque del 17, del lugar 17 al 20, digamos, hay un escalón importante, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que el país va a permanecer dentro de los 20, las 20 economías más grandes del mundo. Sin embargo, también es muy claro que se aleja de los objetivos de poder alcanzar a las 10 primeras, un lugar que le correspondería por el tamaño de su población y que en estricto sentido ese crecimiento económico también es pérdida de bienestar, es decir, es pérdida de capacidad de la población por adquirir los bienes, no solo los necesarios, sino los que además se requieren en el siglo XXI para poder mantenerse o para poder aspirar a ser una nación desarrollada. ¿Perder 2 posiciones en un tiempo tan breve es algo que ya habíamos experimentado?
No, digamos que normalmente se había ido retrocediendo de una posición en una posición a lo largo de varios años. No hay que olvidar, México en principio tiene una gran capacidad propia interna por tamaño de población, por tamaño de mercado, por la relación que tiene con la economía más importante del mundo y los acuerdos comerciales que tiene con la Unión Europea y el este de Asia. Entonces, a pesar de todas esas ventajas, pues en este momento no son suficientes para podernos mantener en el lugar que teníamos y menos para poder acercarnos a los primeros 10 lugares del mundo. Si, por ejemplo, una empresa indonesa quiere exportar a Estados Unidos, pues tiene que cruzar el Pacífico. En el caso de México, pues le basta cruzar la frontera terrestre. Esa es una enorme ventaja geográfica, la que tiene México, además de 11,000 kilómetros de costas de 2 océanos, que no parece que estemos aprovechando cabalmente, doctor. Básicamente eso me parece que lo que acabas de señalar pone muy en claro el tamaño del rezago que estamos enfrentando. En estricto sentido, los costos logísticos no deberían ser factor. Tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos y que en principio también tendrían que favorecer el intercambio económico. Entonces, este desplazamiento de dos lugares, en esencia también el mensaje que está enviando es que no estamos aprovechando las ventajas que tenemos hacia el exterior y evidentemente también hacia el interior, porque somos una economía que es muy atractiva para invertir a otros países por el tamaño de su mercado y en ese sentido tendríamos que estar trabajando de manera distinta. Sí, me queda un minutito, pero en términos per cápita entiendo que estamos por ahí de los 60 altos o 70, ¿no? En cuanto a nuestra ubicación en la lista. Digamos que México es en términos per cápita, es una economía en media alta, pero que también ha venido perdiendo lugar y en ese aspecto, en tanto la población crezca y la economía no lo haga al mismo ritmo, pues seguiremos perdiendo posiciones. Pues doctor, siempre un gusto y un privilegio conversar con usted. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Pues sí, es una mala noticia, como quiera que se vea, perder 2 posiciones, irnos del lugar 15 al 17, sobre todo considerando lo que decía el doctor de la Cruz, que venimos del lugar 8, que alguna vez México fue la octava economía más importante del mundo y ahora pues vamos en retroceso. No saldremos del grupo de los 20 porque, como le digo, las siguientes naciones en esa lista pues son economías muy pequeñas, pero pues para el tamaño de la economía que tenemos, para el tamaño de la población que tenemos, para la ubicación geográfica que tenemos, esta es sin duda una muy mala noticia porque va a repercutir, ya lo decía el doctor de la Cruz, en pues menos bienestar para los mexicanos. Son las 8:38 en el tiempo del centro. Les recuerdo